Aquel sábado por la tarde, mientras acomodaba las últimas empanadas en la bandeja, sentí ese hormigueo en el estómago que ya conocía tan bien. Era la ansiedad de saber que Lucía, mi hija de 16 años, me observaba desde el umbral de la cocina con esa expresión que últimamente se había vuelto habitual, una mezcla de vergüenza y fastidio. Llevaba su nuevo vestido negro, demasiado corto para mi gusto, y ese maquillaje que la hacía parecer mayor de lo que era. «Mamá, ¿de verdad vas a servir empanadas? ¿No podías pedir algo más? Normal». Su tono tenía ese filo adolescente que se me clavaba en el pecho. «Mis amigas van a pensar que somos rarísimas». Respiré hondo mientras me secaba las manos en el delantal. «Lucía, son las empanadas de la receta de tu abuela. A todos siempre les han encantado». Puse la última bandeja sobre la encimera de nuestra pequeña cocina en el piso que compartíamos en Lavapiés, ese barrio de Madrid que había sido nuestro hogar desde que me separé de su padre hace 8 años. No era un piso lujoso, pero lo había convertido en un hogar acogedor con mis propias manos. Las paredes pintadas de un amarillo cálido, las cortinas que cosí yo misma, las plantas que llenaban cada rincón. Todo con el modesto sueldo de secretaria en un bufete de abogados. Precisamente por eso, mamá, es todo tan de pueblerinos. Lucía miró su teléfono, ignorando mi expresión dolida. Vienen Claudia y Martina. Ya sabes cómo son sus casas. Claro que lo sabía. Claudia y Martina, las nuevas amigas que Lucía había hecho en el instituto privado, al que tanto me había costado enviarla. Sus padres eran cirujanos, empresarios, gente con apellidos importantes. No como yo, Carmela Rodríguez, hija de inmigrantes ecuatorianos que llegaron a España buscando una vida mejor. «Hago lo mejor que puedo, cariño», murmuré, intentando que no se notara el nudo en mi garganta. El timbre sonó y Lucía dio un respingo, como si la hubiera atravesado una corriente eléctrica. «Ya están aquí. Por favor, mamá, compórtate normal y quítate ese delantal, por Dios». Me quité el delantal como quien se despoja de una parte de sí misma. Era un regalo de mi madre, con pequeños bordados de flores que ella había cosido mientras luchaba contra el cáncer, pero lo doblé cuidadosamente y lo guardé en un cajón. Por Lucía, haría cualquier cosa. Pronto nuestro pequeño apartamento se llenó de adolescentes ruidosos y algunos familiares cercanos. Era el cumpleaños número 16 de Lucía, y a pesar de sus protestas, yo había insistido en celebrarlo en casa. «Es tradición familiar», le había dicho, aunque la verdad era que no podía permitirme el restaurante que ella quería. Mientras servía refrescos y sonreía a los invitados, observaba a mi hija brillar en su pequeño círculo social, tan hermosa, tan segura de sí misma, tan diferente a la niña que solía acurrucarse en mi regazo pidiéndome que le contara historias de Ecuador, un país que ella nunca había visitado, pero que, según decía entonces, llevaba en la sangre. Claudia, la amiga que más me preocupaba, estaba sentada junto a Lucía en nuestro viejo sofá, alta, rubia, con ese tipo de belleza que parece sacada de una revista y ropa que costaba más que mi sueldo mensual. Siempre miraba nuestro apartamento con un desdén mal disimulado. «¿Más empanadas?», ofrecí, acercándome a ellas con la bandeja. Claudia miró las empanadas como si le estuviera ofreciendo algo venenoso. «No, gracias. Estoy cuidando mi figura». A diferencia de algunas personas, sus ojos se desviaron hacia mi cuerpo. Ese cuerpo de 42 años que había trabajado duro, dado a luz y sostenido a una familia sin ayuda. Lucía se removió incómoda, sus mejillas enrojeciendo. Vi en sus ojos esa lucha interna, esa batalla entre defender a su madre o mantener su estatus con sus amigas. Fue entonces cuando ocurrió. Estaba sirviendo las bebidas cuando escuché a mi tía Carmen, siempre directa y sin filtros, diciéndole a Lucía: «Cada día te pareces más a tu madre cuando tenía tu edad. Tan guapa y tan cabezota». Lucía palideció como si le hubieran dado una bofetada. Y antes de que pudiera responder, Claudia se echó a reír. «¿En serio?». Lucía parecerse a su madre. Su voz, clara y cortante, atravesó la sala como un cuchillo, haciendo que todas las conversaciones se detuvieran. «Por favor, Lucía tiene estilo. Estudia en un buen colegio. Tiene futuro. Ella no necesita una madre tan anticuada como tú, que ni siquiera ha salido de este barrio marginal.
El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Todas las miradas se clavaron en mí, algunas con lástima, otras con curiosidad morbosa. La bandeja tembló en mis manos, pero lo que más me dolió, lo que hizo que algo se rompiera dentro de mí, fue que Lucía no dijo nada. Simplemente bajó la mirada, con una pequeña sonrisa avergonzada en los labios. Mi tía Carmen se levantó indignada. «Pero qué falta de respeto. En mis tiempos. Exacto. En sus tiempos», continuó Claudia con esa crueldad despreocupada que solo tienen los adolescentes privilegiados. «Pero estamos en 2025, y sinceramente, algunas personas deberían actualizarse o hacerse a un lado». Dejé la bandeja sobre la mesa con cuidado, como si fuera de cristal y pudiera romperse, igual que mi corazón en ese momento. Miré a mi hija, esperando algo, una palabra, una mirada, cualquier señal de que no estaba de acuerdo con lo que acababa de escuchar. Pero Lucía seguía con la mirada clavada en el suelo, como si los patrones de nuestra vieja alfombra contuvieran los secretos del universo. «Disculpadme», dije finalmente, con una voz que no parecía la mía. «Voy a traer el pastel». Me refugié en la cocina, apoyé las manos en la encimera y respiré profundamente, luchando contra las lágrimas. A través de la puerta entreabierta, podía oír las risas reanudadas, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozarme públicamente. El pastel que había preparado con tanto esmero, 3 capas de chocolate con la receta que mi madre me había enseñado, esperaba en la nevera. Lo saqué mecánicamente. Coloqué las velas y volví al salón con una sonrisa tan falsa que me dolían las mejillas. «Feliz cumpleaños, mi amor», canté, mientras todos se unían al coro de «Cumpleaños feliz». Lucía sopló las velas sin mirarme, entre los aplausos y los flashes de los teléfonos móviles, y yo supe, mientras repartía trozos de pastel y mantenía aquella sonrisa congelada, que algo fundamental había cambiado entre nosotras, algo que quizás nunca podría repararse. Esa noche, después de que todos se marcharan y mientras recogía los restos de la fiesta en soledad, Lucía se había encerrado en su habitación con la excusa de estar cansada. Encontré una servilleta arrugada junto al sofá. Tenía escrita una lista con letra de Lucía, cosas que cambiar para no ser como mamá. Entre los puntos, leí con horror: conseguir trabajo en algo importante, no ser secretaria toda la vida, no vestir como una pueblerina, no hablar con acento, casarme con alguien con dinero. Aquella noche lloré en silencio, sentada en la cocina, con el delantal de mi madre sobre mi regazo, preguntándome en qué momento mi pequeña había empezado a avergonzarse de todo lo que yo era. Los días siguientes a la fiesta fueron como caminar sobre cáscaras de huevo. Lucía apenas me dirigía la palabra, limitándose a monosílabos y a evitar cualquier contacto visual. Yo, por mi parte, intentaba actuar como si aquel comentario cruel no me hubiera herido hasta lo más profundo, como si no supiera que mi propia hija se avergonzaba de mí. Una mañana de lunes, mientras preparaba el desayuno antes de irme al trabajo, Lucía apareció en la cocina ya vestida con el uniforme del colegio, pero con una falda claramente recogida para hacerla más corta y maquillaje que iba contra las normas del instituto. «Lucía, vas a tener problemas con esa falda y ese maquillaje», comenté, intentando sonar casual mientras le servía el zumo de naranja que había exprimido. Ella puso los ojos en blanco. «Todas van así, mamá. No entiendes nada. Entiendo que hay normas y que... Por favor, ahórrame el sermón», me cortó, tomando un sorbo de zumo con desdén. «Precisamente por esto no quiero parecerme a ti, siempre tan... conformista». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Conformista? ¿Crees que es ser conformista trabajar 12 horas diarias para poder pagar tu colegio? ¿Crees que es ser conformista renunciar a todo para darte oportunidades que yo nunca tuve?» Mi voz se había elevado más de lo que pretendía, y vi un destello de sorpresa en los ojos de Lucía. No solía alzar la voz, no con ella. «Lo que creo», dijo finalmente Ir, recogiendo su mochila, «es que no has sabido salir adelante. Mírate, mamá. 42 años y sigues siendo la secretaria de alguien más importante. Sigues viviendo en este piso minúsculo en un barrio que da miedo a mis amigas. Sigues vistiéndote como si vivieras en Ecuador y no en Madrid». Cada palabra era un dardo envenenado. «Lucía,
No todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. Yo. ¡Excusas!, exclamó caminando hacia la puerta. Claudia tiene razón. Eres anticuada y no has sabido adaptarte. Y lo peor es que quieres que yo sea como tú. La puerta se cerró de un portazo tras ella, dejándome sola en la cocina, con el desayuno a medio servir y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Ese día llegué tarde al trabajo por primera vez en 5 años. Mis ojos hinchados delataban que había estado llorando, pero don Alejandro, el abogado para el que trabajaba, no hizo comentarios. A sus 65 años, era un hombre comprensivo que valoraba mi trabajo y puntualidad habituales. ¿Todo bien, Carmela?, preguntó al pasar junto a mi escritorio. Sí, señor. Solo problemas con mi hija. Ya sabe, la adolescencia. Él asintió con una sonrisa compasiva. Mi hija tiene ahora 35 años y todavía recuerdo aquella época como una guerra diaria. Paciencia, Carmela. Esta fase también pasará. Pero mientras organizaba documentos y atendía llamadas, no podía dejar de pensar. ¿Y si no pasa? ¿Y si Lucía realmente me ve así para siempre? ¿Una fracasada, anticuada, alguien de quien avergonzarse? Las semanas siguientes fueron un descenso gradual hacia un abismo de incomunicación. Lucía empezó a llegar cada vez más tarde, a veces oliendo ligeramente a Puy-Alcohol. Sus notas, siempre excelentes, comenzaron a bajar. Cuando intentaba hablar con ella, me encontraba con un muro de hostilidad, o, peor aún, indiferencia. Una noche, mientras cenábamos en silencio, yo mirando mi plato de lentejas, ella tecleando frenéticamente en su móvil, me armé de valor. Lucía, creo que necesitamos hablar de lo que está pasando entre nosotras. Ella levantó la vista del teléfono con expresión aburrida. No está pasando nada. Sabes que eso no es cierto. Desde tu cumpleaños, desde lo que dijo Claudia. Por Dios, mamá, ¿todavía sigues con eso? Supéralo ya. Respiré hondo. Lo superaría si no viera que estás de acuerdo con ella. Si no notara cómo te avergüenzas de mí, de nuestra casa, de nuestra familia. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con una mezcla de frustración y algo más que no supe identificar. No es que me avergüence, mamá, es que quiero más para mí. ¿Es tan difícil de entender? Veo a las madres de mis amigas. Son ejecutivas, médicas, tienen estudios, viajan, visten bien. Y luego te veo a ti. Su voz se quebró ligeramente. Siempre cansada, siempre preocupada por el dinero, siempre conformándote con las sobras. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Las sobras? ¿Eso crees que es nuestra vida? Mírate al espejo, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma? ¿Que te compraste ropa nueva? ¿Que saliste con amigos? Ni siquiera tienes un hombre en tu vida desde que papá se fue. Me levanté bruscamente, recogiendo los platos a medio comer. No necesito un hombre para ser feliz o completa. Lucía, y si no he hecho esas cosas que dices, es porque cada euro que gano va destinado a darte la mejor educación posible, a darte oportunidades. Oportunidades que tú nunca aprovechas, gritó, también poniéndose de pie. ¿De qué me sirve ir a un buen colegio si luego tengo que volver a este agujero? Si tengo que inventar excusas para no invitar a mis amigas, si tengo que mentir sobre dónde vivo o a qué se dedica mi madre. Me quedé helada. ¿Mientes sobre mí? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. ¿Qué les dices? Insistí con un hilo de voz. ¿Qué mentiras cuentas sobre tu madre? Lucía desvió la mirada, súbitamente interesada en las baldosas del suelo. Les dije que eras traductora freelance, que trabajabas desde casa, por eso no te veían en las reuniones del colegio. Les dije que estábamos ahorrando para mudarnos a un piso en Salamanca. Salamanca, el barrio elegante de Madrid, tan lejos de nuestro humilde lavapiés como la Tierra de la Luna. Ya veo, murmuré, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de mí. ¿Y tu padre? ¿También mientes sobre él? Lucía se encogió de hombros. Les dije que era arquitecto y que viajaba mucho, que por eso no estaba presente. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caerme. La realidad era muy diferente. Su padre, Javier, nos había abandonado cuando ella tenía 8 años.
por una compañera de trabajo más joven. Desde entonces, sus visitas eran escasas y sus aportaciones económicas inexistentes. Tu padre ni siquiera ha pagado la pensión en 2 años. Lucía, vive en Valencia con su nueva familia y apenas te llama en Navidad. «¡Lo sé!», exclamó, con los ojos llenos de lágrimas repentinas. «Claro que lo sé. ¿Crees que no me duele? Pero es más fácil inventar un padre ausente por trabajo que admitir que te abandonó, que no le importas lo suficiente para llamarte». Me acerqué a ella intentando abrazarla, pero se apartó como si mi contacto le quemara. «No necesito tu lástima», dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo que necesito es una madre que entienda que no quiero acabar como ella, que me apoye para ser algo más, algo mejor. Siempre te he apoyado, Lucía. Todo lo que hago es por ti». «No, mamá. Todo lo que haces es por tu idea de lo que debo ser. Quieres que sea agradecida, humilde, trabajadora, que me conforme con poco, como tú. Pero yo quiero más. Y si no puedes entenderlo, entonces Claudia tiene razón. No te necesito». Salió de la cocina dejándome con esas palabras clavadas en el corazón como esquirlas de hielo. Escuché la puerta de su habitación cerrarse de un portazo y luego el inconfundible sonido de sus sollozos amortiguados por la almohada. Esa noche, sentada en el pequeño balcón de nuestro piso, mirando las luces de Madrid mientras fumaba un cigarrillo, un vicio que había abandonado cuando me quedé embarazada y que ahora, 16 años después, volvía a mí como un viejo amigo tóxico. Tomé una decisión. Quizás Lucía tenía razón. Quizás me había conformado con demasiado poco. Quizás era hora de demostrarle, y demostrarme a mí misma, que podía ser más que una madre anticuada. Lo que no sabía entonces era que esa decisión iba a cambiar nuestras vidas de formas que nunca hubiera imaginado. A la mañana siguiente, antes de que Lucía se despertara, llamé a don Alejandro y le pedí un día libre. El primero en 5 años. Su sorpresa fue evidente, pero no hizo preguntas. «Por supuesto. Carmela, te lo has ganado». Su voz transmitía una tal amabilidad que casi me hizo llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había sido simplemente amable conmigo? Dejé una nota para Lucía explicándole que volvería tarde y me lancé a las calles de Madrid con una determinación que no sentía desde hacía años. Mi primera parada fue una peluquería en Gran Vía, no la modesta donde siempre iba en el barrio. Entré con el corazón latiéndome como un tambor, sintiéndome fuera de lugar entre aquellas mujeres elegantes con bolsos de marca. «Quiero un cambio», le dije a la estilista. Una mujer de unos 30 años con un piercing en la nariz y el pelo teñido de un rojo intenso. Algo moderno, pero adecuado para mi edad. Ella me estudió con ojo profesional, tocando mi larga melena negra que siempre llevaba recogida en un moño austero. «Tienes un rostro precioso y un pelo envidiable. Podríamos hacer un corte a la altura de los hombros, con algunas capas y quizás mechas para dar luz», asentí, sin saber exactamente qué significaba todo aquello, pero dispuesta a confiar. 3 horas después, me miraba en el espejo sin reconocerme. Mi pelo, ahora más corto y con sutiles reflejos caramelo, enmarcaba mi rostro de una forma que lo hacía parecer más juvenil, más luminoso. «Estás guapísima», dijo la estilista, evidentemente satisfecha con su trabajo. «Pareces 10 años más joven». Por primera vez en mucho tiempo, me permití creerlo. La siguiente parada fue un centro comercial. Con el dinero que había estado ahorrando para arreglar la lavadora, tendríamos que aguantar un mes más con ella haciendo ese ruido extraño. Me compré 2 conjuntos para el trabajo. Pantalones elegantes, blusas, un blazer. Ropa que me hacía parecer profesional, segura de mí misma. Como esas mujeres que Lucía admiraba. También me compré maquillaje y me dejé asesorar por una dependienta que me enseñó a aplicarlo de forma natural. «Menos es más a nuestra edad», me dijo con un guiño cómplice. Y yo asentí como si llevara toda la vida sabiendo eso. Al mediodía, mientras comía una ensalada en la terraza de un café, otro pequeño lujo que nunca me permitía, revisé los folletos que había recogido de una academia cercana. Cursos de inglés avanzado, contabilidad, asistente jurídico especializado. Don Alejandro siempre decía que tenía potencial para más,
pero yo nunca me había atrevido a dar el paso. Hasta hoy, murmuré para mí misma, marcando con un bolígrafo los cursos que más me interesaban. La última parada fue la más difícil. El bufete de abogados donde trabajaba estaba en un edificio señorial en el barrio de Chamberí. Normalmente entraba directamente y me dirigía a mi escritorio en la recepción, sin detenerme, sin mirar demasiado. Hoy, sin embargo, subí hasta la última planta, donde estaba el despacho principal. La secretaria de don Alejandro, una mujer elegante de unos 50 años, me miró con sorpresa. «¿Carmela? Pensaba que hoy no venías. Necesito hablar con don Alejandro. Teresa, es importante». 15 minutos después, estaba sentada frente a mi jefe, retorciéndome las manos mientras él me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Carmela, apenas te reconocí. Estás diferente. He decidido que es hora de cambiar algunas cosas en mi vida del señor», dije, intentando que mi voz sonara firme. «Llevo 5 años trabajando aquí, siempre dando lo mejor de mí». Él asintió. «Eres la mejor secretaria que Cowery hemos tenido». «Gracias, pero no quiero ser secretaria toda mi vida». Las palabras salieron atropelladamente. Sé que no tengo estudios superiores, pero he aprendido mucho aquí. Conozco los procedimientos, los clientes. Quiero más responsabilidades. Quiero crecer profesionalmente y estoy dispuesta a estudiar lo que sea necesario». Don Alejandro se reclinó en su sillón de cuero, observándome con una expresión indescifrable. Por un momento terrible, pensé que iba a reírse de mí, o, peor aún, a despedirme por mi atrevimiento. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Hace 3 años que pienso que deberías estar haciendo más que atender teléfonos y organizar mi agenda. Tienes una intuición especial para los casos, Carmela. He visto cómo te quedas después de hora estudiando los expedientes». Me sonrojé. No sabía que se había dado cuenta. «Tenemos una vacante para asistente jurídico. ¿Necesitarías formación?». «Por supuesto. La firma podría cubrir parte de los gastos si te comprometes a quedarte un mínimo de 3 años después». No podía creerlo. «¿En serio? ¿Me está ofreciendo un ascenso?». Él sonrió. «Te estoy ofreciendo una oportunidad, Carmela. El ascenso tendrás que ganártelo. Será duro. Estudiar, trabajar, cuidar de tu hija. ¿Estás segura de que quieres esto?». Pensé en Lucía, en sus palabras crueles pero ciertas. Pensé en la lista que había escrito. Cosas que cambiar para no ser como mamá. Estoy segura, señor, más que nunca. Cuando regresé a casa esa noche, eran casi las 10. Había pasado la tarde recorriendo más tiendas, comprando pequeños detalles para renovar nuestro apartamento. Cojines nuevos, un par de lámparas modernas, cortinas, cosas que no podíamos permitirnos realmente, pero que consideré una inversión en nuestro futuro, en mi relación con Lucía. Abrí la puerta esperando encontrarla enfadada por mi ausencia, pero en su lugar la hallé sentada en el sofá, con expresión preocupada. Se levantó de un salto al verme. «Mamá, ¿dónde estabas? He llamado al bufete y me han dicho que habías pedido el día libre. Nunca haces eso». «Pensé que…», se interrumpió, mirándome de arriba abajo con los ojos como platos. «¿Qué te has hecho?». Dejé las bolsas en el suelo y me quité el abrigo con calma. «He decidido hacerte caso, Lucía. Cambiar algunas cosas. Tu pelo, tu ropa…». Parecía genuinamente sorprendida. «Estás diferente». «¿Diferente bien o diferente mal?», pregunté intentando mantener un tono ligero a pesar de los nervios que me atenazaban el estómago. Ella se acercó, estudiando mi nuevo corte de pelo, el maquillaje sutil, la blusa elegante que había decidido estrenar. «Diferente bien», admitió finalmente. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora?», completé su pregunta. «Porque tenías razón en algunas cosas, Lucía. Me he conformado con menos de lo que podría conseguir. He estado tan centrada en ser una buena madre que olvidé ser una persona completa». Sus ojos se humedecieron. «Yo no quería». «Lo sé», la interrumpí. «No querías hacerme daño. Solo querías que fuera mejor. Y voy a serlo. Pero a mi manera». Le mostré los folletos de los cursos. «Don Alejandro me ha ofrecido un puesto como asistente jurídico si me formo adecuadamente. Significa más dinero, más responsabilidad». «¿En serio?». Su rostro se iluminó. «¿Como en las series de abogados? ¿Ayudando en casos importantes y esas cosas?». No pude evitar reírme.
No exactamente como en las series, pero sí, algo así. Lucía parecía genuinamente impresionada, y por un momento volví a ver a la niña que me miraba con admiración, no a la adolescente que se avergonzaba de mí. Pero, añadí, poniéndome seria, hay algo que debes entender. Lucía, estoy haciendo estos cambios por mí, no solo por ti, porque yo también merezco más de la vida. Y si voy a estudiar y trabajar más horas, necesitaré tu ayuda en casa. Su expresión se ensombreció ligeramente. ¿Qué tipo de ayuda? La normal en una familia donde todos colaboran. Recoger tu habitación, ayudar con la colada, prepararte el desayuno algunos días. Hizo una mueca, pero asintió. Supongo que es justo. Y otra cosa, continué, armándome de valor. No voy a tolerar más mentiras sobre quiénes somos o de dónde venimos. Si tus amigas no pueden aceptar que tu madre es una mujer trabajadora que se esfuerza por darle lo mejor a su hija, entonces, quizás deberías replantearte qué tipo de amigas son. Esperaba resistencia, pero en su lugar, Lucía bajó la mirada, súbitamente interesada en sus zapatillas. Claudia y yo nos hemos peleado, murmuró. Ya no somos amigas. ¿Qué ha pasado? Pregunté dejando las bolsas y sentándome junto a ella en el sofá. Lucía suspiró profundamente. Fue ayer, en el instituto. Claudia estaba burlándose de una chica nueva, Sofía. Su familia es de Colombia y no tiene mucho dinero. Le estaba diciendo cosas horribles sobre su acento, su ropa. Se detuvo, con las mejillas encendidas. Cosas parecidas a las que dijo de ti en mi cumpleaños. Un nudo se formó en mi garganta, pero me mantuve en silencio, esperando que continuara. Y de repente me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo que hice contigo. Quedarme callada. Permitir que humillara a alguien que no lo merecía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Así que le dije que se callara, que no tenía derecho a tratar así a nadie, que tener dinero no la hacía mejor persona. Eso fue muy valiente, dije, tomando su mano. Ella se rió y me dijo que era igual de patética que mi madre, que por mucho que intentara aparentar, siempre se me notaría el barrio. Lucía apretó mi mano. Y entonces le dije algo que nunca pensé que diría. ¿Qué le dijiste? Le dije que prefería 1000 veces ser como mi madre, trabajadora, honesta, luchadora, que como la suya, que todo el mundo sabe que está con su padre por el dinero y que tiene un amante 20 años más joven. Me quedé boquiabierta. Lucía, ¿de dónde sacaste eso? Ella se encogió de hombros. Lo escuché a las madres en la puerta del colegio. Pero funcionó. Claudia se puso blanca y luego se fue llorando. Ahora todo el grupo me odia. Dice que soy una traidora. Sentí una mezcla contradictoria de orgullo por su defensa y preocupación por las consecuencias. Lo siento mucho, cariño. Sé lo importante que era ese grupo para ti. No lo sientas, dijo sorprendiéndome. Me he dado cuenta de que no eran verdaderas amigas. Sofía me invitó a sentarme con ella y sus amigos hoy. Son diferentes. Hablan de libros, de música, de cosas que importan. No solo de ropa y chicos y dinero. Sonreí, sintiendo una oleada de alivio y esperanza. Parece que ambas estamos cambiando, ¿no? Ella asintió. Y luego, y casi inesperadamente, me abrazó. No lo hacía desde hacía meses. Te he tratado fatal, mamá. Lo siento mucho. Le devolví el abrazo, aspirando el olor de su champú, sintiendo su cuerpo que ya no era el de una niña, pero tampoco completamente el de una mujer. Yo también cometí errores, Lucía. Debí haber luchado más por mí misma. No solo por ti, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Las dos. Esa noche, después de cenar juntas, me ayudó a preparar la cena sin que se lo pidiera. Me senté en mi pequeño escritorio y abrí el ordenador portátil que raramente usaba. Tenía que empezar a estudiar si quería estar a la altura del reto que me esperaba. Lucía apareció en la puerta de mi habitación con 2 tazas de té. Me ofreció una y se sentó en la cama, observándome. ¿Qué estás haciendo? Empezando un curso online sobre procedimientos jurídicos. Don Alejandro me ha enviado algunos materiales para prepararme. Ella estudió la pantalla con curiosidad. Parece complicado. Lo es, admití. Hace años que no estudio nada formalmente. Va a ser duro. Lucía dudó un momento. Yo podría ayudarte. Soy buena estudiando. Y podría hacerte preguntas o algo así. La miré.
sorprendida y conmovida. Me encantaría. Así comenzó nuestra nueva rutina. Yo trabajaba durante el día, estudiaba por las noches y los fines de semana. Lucía me ayudaba con las tarjetas de estudio y a veces me escuchaba practicar presentaciones. A cambio, ella había asumido más responsabilidades en casa sin quejarse demasiado. No todo fue fácil, por supuesto. Había días en que el cansancio me vencía y me preguntaba si estaba cometiendo un error. Días en que Lucía volvía a su actitud adolescente y teníamos discusiones. Días en que la montaña de material por estudiar parecía insuperable. Pero seguimos adelante, juntas. 3 meses después de aquel día que lo cambió todo, recibí la primera noticia verdaderamente buena. Había aprobado el curso inicial y podía empezar a asistir a don Alejandro en casos sencillos. «Eso es increíble, mamá», exclamó Lucía cuando se lo conté, abrazándome con entusiasmo. «Tenemos que celebrarlo». Decidimos ir a cenar a un restaurante, un pequeño lujo que ahora podíamos permitirnos ocasionalmente, gracias a mi aumento de sueldo. Mientras esperábamos el postre, Lucía sacó un pequeño paquete de su mochila y me lo tendió tímidamente. «Te he comprado algo, con mi dinero, el que estaba ahorrando para un móvil nuevo». Sorprendida, abrí el paquete. Era un broche de plata con forma de balanza, el símbolo de la justicia. «Para que lo lleves en el trabajo», explicó ella. «Así todos sabrán que no eres una simple secretaria». Tuve que contener las lágrimas. «Es precioso, Lucía. Gracias. Te queda un largo camino, ¿verdad?», preguntó mientras me prendía el broche en la solapa del blazer. «Sí», admití. «Años de estudio si quiero llegar a ser realmente una profesional del derecho. Pero voy paso a paso». Ella asintió, pensativa. «Yo también tengo un largo camino. El año que viene tengo que decidir qué estudiar en la universidad». «¿Ya has pensado en algo?». «Estaba considerando derecho», dijo, con una pequeña sonrisa. «Tal vez podríamos estudiar juntas algunas veces». Mi corazón dio un vuelco. «Me encantaría». Aquella noche, mientras volvíamos a casa caminando bajo las estrellas de Madrid, con el brazo de mi hija enlazado con el mío, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No éramos perfectas, y nuestro camino seguiría teniendo baches, pero habíamos encontrado una nueva forma de caminar juntas. Y todo había comenzado con aquel comentario cruel. «Ella no necesita una madre tan anticuada como tú». Quizás, después de todo, debería estar agradecida a Claudia por haberme despertado de mi letargo, por haberme obligado a mirarme al espejo y decidir que merecía más, que ambas lo merecíamos. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegaron nuevos desafíos y sorpresas. Mi ascenso a asistente jurídico ya era oficial, aunque seguía en periodo de prueba y aprendizaje. Cada día era una montaña rusa. Momentos de triunfo cuando lograba resolver algún procedimiento complicado. Y momentos de duda profunda cuando me sentía completamente fuera de lugar entre mis nuevos colegas, casi todos con títulos universitarios y años de experiencia. Una tarde de abril, mientras trabajaba en mi nuevo cubículo, pequeño pero mío, no más escritorio en la recepción, don Alejandro se acercó con un expediente bajo el brazo. «Carmela, ¿tienes un momento?». Su expresión era seria, lo que inmediatamente me puso nerviosa. «Por supuesto, señor», respondí, dejando a un lado los documentos que estaba revisando. Él cerró la puerta y se sentó frente a mí. «Tengo un caso que podría interesarte. Es relativamente sencillo, pero importante para el bufete. Un divorcio». Intenté mantener mi expresión profesional, aunque mi corazón latía con fuerza. Hasta ahora solo me habían asignado trabajo administrativo avanzado, nunca un caso real. El cliente es Eduardo Méndez, dueño de la cadena de restaurantes Sabor Mediterráneo. Quiere divorciarse de su esposa después de 15 años de matrimonio. Asentí, esperando más detalles. Don Alejandro me pasó el expediente. La peculiaridad es que hay un acuerdo prenupcial bastante estricto. La esposa tendría derecho a muy poco si se demuestra que ha sido infiel, lo cual él asegura que es el caso. Y quiero que recopiles toda la información pertinente. Prepares los documentos iniciales y, si te sientes preparada, asistas a la primera reunión con el cliente. Estaré contigo, por supuesto, pero me gustaría que llevaras la voz cantante.
Es una buena oportunidad para que demuestres lo que has aprendido. Sentí un nudo en el estómago. Era una responsabilidad enorme, pero también exactamente lo que había estado deseando. Una oportunidad real. Gracias por la confianza, señor. No le defraudaré. Él sonrió. Sé que no lo harás. Y Carmela, este caso podría significar una renovación de contrato con condiciones mucho mejores si lo manejamos correctamente. Los negocios de Méndez van muy bien. Esa noche llegué a casa más tarde de lo habitual, con el expediente en mi maletín nuevo, un regalo que me había hecho a mí misma para celebrar mi ascenso, y la mente burbujeando de ideas y preocupaciones. Lucía estaba en la cocina, preparando lo que parecía ser pasta con verduras. El aroma a ajo y albahaca llenaba el apartamento. «Hola, mamá», saludó, dándose la vuelta para darme un beso en la mejilla. «Llegas tarde». «Lo sé, lo siento. Me han asignado un caso importante y perdí la noción del tiempo». Sus ojos se iluminaron con genuino interés. «¿Un caso de verdad? Cuéntame». Mientras me quitaba los zapatos de tacón. Otro cambio en mi vida. Aprender a caminar todo el día con ellos. Le expliqué brevemente el caso, omitiendo los detalles confidenciales. Es un divorcio de alto perfil. Si va bien, podría significar un contrato mejor para mí. «Eso es genial, mamá», exclamó, sirviendo la pasta en 2 platos. «Deberíamos celebrarlo». «Aún no hay nada que celebrar. Primero tengo que demostrar que puedo manejarlo». Nos sentamos a cenar. Y mientras comíamos, noté que Lucía parecía querer decir algo más. «¿Qué pasa?», pregunté finalmente. «Te conozco. Algo te ronda por la cabeza». Ella jugueteó con su tenedor. «Es que también tengo noticias. Me han seleccionado para representar al instituto en un concurso nacional de debate. Serán 3 días en Barcelona el mes que viene». «Lucía, eso es maravilloso», exclamé, genuinamente orgullosa. Siempre había sido buena con las palabras, pero este último año se había unido al club de debate y había descubierto un verdadero talento. «¿Por qué no me lo has dicho de inmediato?». Ella se encogió de hombros, súbitamente interesada en su plato. «No quería interrumpir tu momento. Con tu nuevo trabajo y todo, sé que estás muy ocupada». Su comentario me dejó un sabor amargo. Era cierto que últimamente pasaba menos tiempo en casa, que a veces estaba tan absorta en mis estudios o el trabajo que apenas hablábamos. «Lucía, mírame», dije, tomando su mano. «Nunca estaré demasiado ocupada para ti. Sí, estoy trabajando mucho, estudiando mucho, pero todo esto lo empecé por nosotras. ¿Recuerdas?». «Lo sé», dijo, con una pequeña sonrisa. «Y estoy orgullosa de ti, de verdad. Es solo que te echo de menos a veces». Sus palabras me golpearon con fuerza. En mi afán por demostrarle que podía ser más que una madre anticuada, ¿estaba descuidando ser madre? ¿Simplemente? «Yo también te echo de menos», admití. «¿Qué te parece si apartamos el fin de semana para nosotras? Podríamos ir al cine, de compras, lo que tú quieras». Su rostro se iluminó. «¿En serio? ¿Con lo ocupada que estás con el caso nuevo?» «En serio. Trabajaré extra durante la semana si es necesario, pero el fin de semana es sagrado». Y así lo hicimos. Durante las siguientes semanas, establecimos un nuevo equilibrio. Yo me sumergía en el caso Méndez durante la semana, preparando documentos, investigando, asistiendo a reuniones. Los fines de semana eran exclusivamente para Lucía. La ayudaba a prepararse para el concurso de debate. Íbamos al cine, o simplemente nos quedábamos en casa viendo series. El caso avanzaba bien. Don Alejandro parecía satisfecho con mi trabajo y cada vez me daba más responsabilidades. Eduardo Méndez, nuestro cliente, resultó ser un hombre agradable a pesar de las circunstancias, que parecía valorar mi dedicación y meticulosidad. Una tarde, después de una reunión particularmente productiva, me invitó a tomar un café. «Para celebrar los avances», dijo, con una sonrisa encantadora que hacía brillar sus ojos verdes. Dudé. No era lo habitual socializar con clientes, pero don Alejandro, que estaba presente, asintió sutilmente. «Adelante, Carmela. Te lo has ganado». Así que acepté. Eduardo me llevó a una cafetería elegante cerca del bufete. Mientras hablábamos de los detalles finales del acuerdo de divorcio, no pude evitar notar lo atractivo que era, con su pelo canoso en las sienes y su traje impecable.
Debía rondar los 50, pero se mantenía en forma y tenía una presencia que llenaba la habitación. Debo decir, Carmela K., que estoy impresionado con tu trabajo, comentó mientras removía su café. Alejandro me dijo que eras nueva en esto, que antes eras su secretaria. Me sonrojé ligeramente. Así es, decidí que quería más para mi vida, y él me dio una oportunidad. Eduardo me miró con renovado interés. Eso requiere coraje. No mucha gente se atreve a reinventarse a... ¿Cuántos años tienes? Si no es indiscreción. 42, respondí, sorprendida por la pregunta personal. Una edad perfecta para empezar de nuevo, dijo, con una sonrisa que no supe interpretar. Yo tengo 53 y también estoy en proceso de reinventarme. Este divorcio es solo el principio. La conversación derivó hacia temas más personales. Me habló de sus 3 restaurantes, de sus planes de expansión, de su pasión por la cocina mediterránea que había heredado de su abuela griega. Yo le conté sobre Lucía, sobre mi reciente transformación, sobre mis sueños de quizás, algún día, estudiar derecho formalmente. Cuando nos despedimos, me dio 2 besos en las mejillas, al estilo europeo, y murmuró: «Ha sido un verdadero placer conocerte mejor, Carmela. Espero que podamos repetirlo». Volví al bufete con una sensación extraña en el estómago, una mezcla de halago y alarma. ¿Había sido eso una insinuación? ¿O simplemente estaba siendo amable? Hacía tanto tiempo que nadie me cortejaba que había olvidado cómo reconocer las señales. Los días siguientes, Eduardo encontró diferentes excusas para pasar por el bufete y siempre se detenía en mi cubículo. Una vez me trajo un pastelito de una pastelería famosa, porque mencionaste que te encantaba el chocolate. Otra vez fue un libro sobre derecho de familia, que quizás te resulte útil para tus estudios. Mis compañeras de trabajo empezaron a notarlo y los rumores comenzaron a circular. Una tarde, Teresa, la secretaria de don Alejandro, me detuvo en el pasillo. «Ten cuidado con Méndez», me advirtió en voz baja. «Tiene fama de mujeriego. De hecho, el divorcio no es por infidelidad de ella, sino por las suyas. Pero como tiene dinero y abogados caros, va a darle la vuelta a la tortilla». Me quedé helada. «¿Estás segura? El expediente dice claramente que fue ella quien...». Teresa me miró con lástima. «Carmela, eres nueva en este mundo. Los expedientes dicen lo que el cliente quiere que digan, especialmente si paga bien. Pregúntale a Alejandro si no me crees». Esa noche, mientras cenaba con Lucía, no podía dejar de pensar en la conversación con Teresa. ¿Estaba ayudando a un mentiroso a arruinar la vida de su esposa? ¿Era eso lo que significaba ser una profesional del derecho? «Estás muy callada», observó Lucía. «¿Problemas en el trabajo?». Dudé. No quería cargarla con mis dilemas éticos, pero habíamos prometido ser más honestas la una con la otra. Estoy descubriendo que a veces, en el mundo profesional, las cosas no son blancas o negras. Hay muchos grises. ¿Esto es por el caso de divorcio?, preguntó perspicaz como siempre. Asentí. Podría ser que nuestro cliente no sea completamente honesto. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, admití. Por un lado, es mi trabajo defenderle. Por otro, no quiero ser cómplice de una injusticia. Lucía me miró con una seriedad impropia de sus 16 años. ¿Recuerdas lo que siempre me has dicho? Que lo más importante es poder mirarse al espejo cada mañana y no avergonzarse de lo que se ve. Sonreí, conmovida por escuchar mis propias palabras en su boca. Lo recuerdo. Entonces ya sabes qué hacer. No. Al día siguiente, pedí una reunión privada con don Alejandro. Con el corazón en un puño, le expresé mis dudas sobre el caso Méndez. Teresa me ha dicho que en realidad fue él quien fue infiel, no su esposa. Si eso es cierto, no me siento cómoda ayudándole a utilizar un acuerdo prenupcial para dejarla sin nada. Don Alejandro me observó largamente antes de suspirar. Teresa habla demasiado. Pero sí, tiene razón. Eduardo ha tenido varias aventuras a lo largo del matrimonio. Sin embargo, recientemente descubrió que su esposa también le había sido infiel. Una única vez. Y está utilizando eso para activar la cláusula del acuerdo. Eso no me parece justo, dije, sintiendo cómo mi estómago se retorcía. La justicia y la ley no siempre van de la mano. Carmela,
Nuestro trabajo es representar los intereses de nuestro cliente dentro del marco legal. Si su esposa fue infiel, aunque sea una vez, el acuerdo es válido. ¿Y si no quiero seguir con el caso? Don Alejandro frunció el ceño. Sería muy decepcionante. Este cliente le es importante para el bufete. Además, has hecho un trabajo excelente hasta ahora. ¿Estás dispuesta a tirar por la borda todo tu progreso por un escrúpulo moral? Puesta sí, la pregunta me hizo dudar. ¿Estaba exagerando? ¿Era así como funcionaba el mundo real? El mundo profesional al que tanto había querido acceder. Déjame pensarlo. Pedí finalmente. Esa misma tarde, Eduardo volvió a aparecer en mi cubículo, esta vez con una invitación para cenar el fin de semana, para discutir los últimos detalles del caso. Su sonrisa era encantadora, su colonia cara, su atención halagadora. No es solo por el caso, admitió, bajando la voz. Me gustas, Carmela. Eres diferente a las mujeres que suelo conocer. Auténtica. Una parte de mí se sintió halagada. Era un hombre atractivo, exitoso, que podría ofrecerme una vida que nunca había soñado tener. La clase de hombre que impresionaría a Lucía, que demostraría que no era una madre anticuada. Pero entonces recordé la conversación con don Alejandro, las advertencias de Teresa y mi propia intuición que llevaba días intentando decirme algo. Lo siento, Eduardo, pero tengo que declinar. No me parece ético mezclar lo personal con lo profesional mientras el caso está en curso. Su sonrisa vaciló solo un instante antes de recuperarse. Por supuesto. Entiendo. Quizás cuando el divorcio esté finalizado. Quizás, respondí, sin comprometerme. Esa noche, después de acostar a Lucía, me senté en mi pequeño balcón con una copa de vino, mirando las luces de Madrid mientras reflexionaba sobre mi vida. Los últimos meses habían traído cambios enormes. Mi apariencia, mi trabajo, mi relación con Lucía, incluso la forma en que me veía a mí misma. Pero en algún punto del camino, entre trajes elegantes y expedientes legales, corría el riesgo de perder algo esencial. Mis valores, mi integridad, la verdadera razón por la que había iniciado todo este proceso de cambio. No quería ser como Eduardo Méndez o como algunos de mis colegas del bufete, personas dispuestas a torcer la verdad por conveniencia, a pisar a otros para subir. Quería demostrarle a Lucía que se podía progresar, tener éxito, sin venderse en el proceso. Al día siguiente, volví a pedir una reunión con don Alejandro. He tomado una decisión, le dije, con una calma que no sentía. No puedo seguir con el caso Méndez tal como está planteado. Si quiere que siga trabajando en él, tendré que hablar honestamente con el cliente sobre las limitaciones éticas que veo. Don Alejandro me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Eso es una locura, Carmela. Perderás el caso, posiblemente tu puesto. Lo sé, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi determinación. Pero prefiero eso a perder mi integridad. Fue por eso que empecé este camino. Para ser mejor, no solo para parecer mejor. Para mi sorpresa, después de un largo silencio, don Alejandro sonrió. ¿Sabes? Llevo 40 años en este negocio y he visto a muchos jóvenes brillantes sucumbir a la tentación del dinero fácil, los atajos éticos. Muy pocos tienen el valor de plantarse como tú acabas de hacer. ¿No está enfadado? Estoy impresionado. Y creo que puedo ofrecerte una solución. Se reclinó en su sillón. Tenemos un departamento pequeño pero creciente de mediación familiar. Casos como divorcios, custodias, pero desde un enfoque menos adversarial, buscando soluciones que beneficien a todas las partes. Podrías transferirte allí. ¿Mediación? La idea nunca se me había ocurrido, pero inmediatamente me atrajo. ¿Cree que podría hacerlo? Tienes las cualidades perfectas: empatía, paciencia, integridad y ahora conocimientos legales. Ganarías menos que llevando casos de alto perfil como el de Méndez, pero me interesa, le interrumpí. Mucho. Así, un nuevo capítulo se abrió en mi vida profesional. El departamento de mediación era pequeño, como había dicho don Alejandro. Solo 3 personas, incluyéndome a mí. Mi jefa directa, Pilar, era una mujer de unos 60 años con una dulzura que escondía una voluntad de hierro. Me tomó bajo su ala, enseñándome los entresijos de la mediación. En este trabajo no hay ganadores ni perdedores, me explicó en mi primer día.
Hay personas en crisis que necesitan ayuda para encontrar soluciones que les permitan seguir adelante con sus vidas. En cuanto a Eduardo Méndez, reaccionó a mi salida del caso con una mezcla de sorpresa e irritación. Intentó contactarme varias veces, pero mantuve la distancia profesional. Eventualmente, el divorcio se resolvió, aunque no tan favorablemente para él como esperaba. Su esposa había contratado a una abogada feroz que logró demostrar sus múltiples infidelidades y negociar un acuerdo mucho más equitativo. Cuando se lo conté a Lucía, se rió. Bien por ella, se lo merecía. ¿No estás decepcionada?, pregunté. Al fin y al cabo, he renunciado a un caso importante, a un posible aumento, quizás incluso a un pretendiente rico. Lucía me miró como si estuviera loca. ¿Estás de broma? Estoy súper orgullosa de ti, mamá. Has hecho lo correcto aunque fuera difícil. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Sus palabras me llenaron de una calidez que ningún ascenso o halago profesional podría igualar. Esa noche, mientras la ayudaba a prepararse para su concurso de debate, el tema era, irónicamente, la ética en los negocios. Me di cuenta de que nuestro viaje de transformación había funcionado en ambas direcciones. Yo había cambiado para demostrarle que podía ser más, pero en el proceso, ella también había madurado, desarrollando un brújula moral más fuerte y clara que la que yo tenía a su edad. ¿Sabes qué?, dijo Lucía mientras repasábamos sus argumentos. Creo que Claudia me hizo un favor aquel día, cuando dijo que no necesitaba una madre tan anticuada como tú. ¿Un favor?, pregunté sorprendida. Sí. Nos obligó a ambas a mirar de frente nuestros prejuicios y miedos. A ti te hizo ver que podías aspirar a más, y a mí me hizo darme cuenta de que estaba valorando las cosas equivocadas. Sonreí pensando en lo mucho que había crecido mi pequeña. Tienes razón. A veces, las palabras más duras traen los cambios más necesarios. Pero, añadió Lucía, abrazándome, sigo prefiriendo las palabras amables, como estas. Te quiero, mamá, y estoy muy orgullosa de ser tu hija. Y yo de ser tu madre, respondí, con lágrimas en los ojos, anticuada o no. El tiempo pasó, como siempre hace, a veces arrastrándose, a veces volando. Un año se convirtió en 2, luego en 3. Mi vida en el departamento de mediación del bufete se había consolidado. Ya no era la novata. Ahora tenía mi propia oficina, pequeña pero acogedora, y un grupo de clientes que solicitaban específicamente mis servicios. Pilar se había jubilado el año anterior, dejándome como responsable del departamento, un honor que nunca hubiera imaginado cuando empecé como secretaria en la recepción. Don Alejandro, cada vez más dedicado al golf que a los casos, había empezado a hablar de su propia jubilación, mencionando ocasionalmente que yo era un ejemplo del tipo de talento que el bufete debería promover. Pero los cambios más significativos habían ocurrido en casa. Lucía, mi pequeña Lucía, había terminado el instituto con calificaciones excelentes y ahora estaba en su segundo año de Derecho en la Universidad Complutense. Verla crecer, madurar, transformarse en una joven segura de sí misma y con principios firmes, era mi mayor orgullo. Nuestro apartamento en Lavapiés, aunque seguía siendo modesto, había experimentado una renovación gradual. Muebles nuevos, una cocina reformada, pequeños lujos que antes nos parecían imposibles. Una tarde de domingo, mientras Lucía estudiaba en la mesa del comedor, rodeada de códigos legales, y yo preparaba la cena, seguía cocinando empanadas, pero ahora también experimentaba con platos más sofisticados. Sonó el timbre. ¿Esperas a alguien?, pregunté extrañada. Las visitas sin anunciar eran raras en nuestro edificio. Lucía negó con la cabeza, tan sorprendida como yo. Debe ser algún vecino. Abrí la puerta y me quedé petrificada. Allí, con el pelo teñido de rubio y un abrigo elegante, estaba Claudia. La misma Claudia que años atrás había dicho aquellas palabras que cambiaron nuestras vidas. Ella no necesita una madre tan anticuada como tú. No la había visto desde aquella fiesta de cumpleaños. Había crecido. Por supuesto, ya no era una adolescente, sino una joven de unos 19 años, pero seguía teniendo esa belleza fría y ese aire de superioridad que recordaba tan bien. «Hola, señora Rodríguez», dijo, con una voz que intentaba sonar segura pero temblaba ligeramente. «¿Está Lucía?».
Antes de que pudiera responder, escuché a mi hija detrás de mí. ¿Claudia? La sorpresa en su voz era evidente. ¿Qué haces aquí? Me aparté permitiendo que las dos jóvenes se vieran. La tensión en el aire era casi palpable. «Necesito hablar contigo», dijo Claudia retorciéndose las manos. «Es importante». Miré a Lucía, dejándole la decisión. Después de un momento de duda, asintió. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. Claudia entró, mirando alrededor con ojos que ya no escondían desdén, sino algo más complejo. Curiosidad, quizás incluso envidia. «Voy a terminar la cena», dije, intentando darles espacio. «¿Te quedas a cenar, Claudia?». La pregunta pareció sorprenderla. «Yo no quiero molestar». «No es molestia», respondí, sorprendiéndome a mí misma. «Hay suficiente para todos». Mientras me retiraba a la cocina, las escuché dirigirse a la habitación de Lucía. Intenté no pensar en lo que estarían hablando, concentrándome en la cena, pero la curiosidad me carcomía. ¿Qué podría querer Claudia después de tantos años? Media hora después, salieron de la habitación. Lucía tenía una expresión seria pero tranquila. Claudia, por otro lado, parecía haber llorado. «Mamá», dijo Lucía, «Claudia se quedará a cenar. Y tiene algo que decirte». Levanté la vista de la ensalada que estaba aliñando. Claudia dio un paso adelante, visiblemente incómoda. «Señora Rodríguez, yo quería disculparme por cómo me comporté en el cumpleaños de Lucía hace años. Lo que dije fue horrible e imperdonable. Era una niña estúpida y malcriada. Y lo siento mucho». Su disculpa sonaba sincera, aunque claramente le costaba pronunciar las palabras. La observé detenidamente, buscando cualquier signo de falsedad, pero solo vi a una joven vulnerable y aparentemente arrepentida. «Aprecio tus disculpas, Claudia», dije finalmente. Fueron palabras dolorosas, pero como has dicho, eras muy joven. «Hay más», intervino Lucía, con una pequeña sonrisa. «Cuéntale, Claudia». La joven rubia respiró hondo. «Mis padres se están divorciando. Mi padre... Bueno, resulta que lleva años engañando a mi madre. Y ahora está intentando dejarla sin nada, usando a abogados carísimos para manipular todo a su favor. Lo siento mucho», dije sinceramente. Ningún matrimonio fracasado era motivo de celebración, especialmente cuando había hijos involucrados. «Mi madre está destrozada», continuó Claudia. «No solo emocionalmente, sino económicamente. Todos estos años ha sido ama de casa, apoyando la carrera de mi padre, y ahora él dice que no tiene derecho a nada porque no ha contribuido a la economía familiar. Eso es injusto», comenté, sintiendo un escalofrío familiar. ¿Cuántas mujeres había visto en mi trabajo en mediación familiar en situaciones similares? Lucía me dijo que ahora usted trabaja en mediación familiar, que ayuda a personas en casos como este, dijo Claudia, mirándome con algo que nunca pensé ver en sus ojos. Respeto. Me preguntaba si podría aconsejar a mi madre. «No tenemos mucho dinero para abogados, no como mi padre». Miré a Lucía, que asintió sutilmente. «Por supuesto», respondí. «Dile a tu madre que venga a verme al bufete. La primera consulta es gratuita». La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente cordial. Claudia había cambiado, o quizás simplemente había madurado. Ya no hablaba con aquel tono condescendiente, y cuando probó mis empanadas, declaró que eran absolutamente deliciosas, con lo que parecía genuino entusiasmo. Cuando Lucía la acompañó a la puerta más tarde, las escuché hablar en voz baja, y luego un breve abrazo. No eran amigas de nuevo. No exactamente, pero algo había sanado. «¿Estás bien?», le pregunté a Lucía cuando volvió. Ella asintió, pensativa. «Es extraño cómo da vueltas la vida, ¿no? Hace unos años, Claudia lo tenía todo y nosotras éramos las pobres. Ahora su familia se está desmoronando y nosotras estamos mejor que nunca. La vida no es una competición, cariño», le recordé suavemente. «Lo sé», dijo abrazándome. «Por eso voy a ayudarla. Le he dicho que puede venir a estudiar aquí cuando quiera. Su casa se ha vuelto un campo de batalla». La miré con orgullo. Mi hija había crecido para ser una mujer compasiva, capaz de superar viejos rencores, de tender una mano a quien una vez la había herido. No podía pedir más.
Una semana después, recibí a Elena Vargas, la madre de Claudia, en mi despacho. Era una mujer elegante, pero visiblemente demacrada por el estrés y la tristeza. Me contó su historia. 23 años de matrimonio. Una carrera como diseñadora de interiores abandonada para criar a su hija y apoyar a su marido en su ascenso corporativo. Y ahora, un divorcio amargo donde él pretendía dejarla prácticamente en la calle. «Todo esto debe ser muy duro para ti», le dije, después de escucharla atentamente. Ella asintió, secándose una lágrima. «Lo peor es la humillación. Los amigos que creía tener, las parejas con las que socializábamos, todos se han puesto de su lado. Tienen miedo de perder su favor, sus contactos. Me he quedado sola». «No estás sola», le aseguré, tomando su mano brevemente. «Y tienes más recursos de los que crees. La ley reconoce el valor del trabajo no remunerado en el hogar, especialmente en matrimonios largos como el tuyo». Le expliqué sus opciones, las leyes que la protegían, los pasos a seguir. Para cuando terminamos la consulta, 2 horas después, Elena se veía diferente, más erguida, con un destello de esperanza en los ojos. «No puedo pagarte lo que vales», dijo, recogiendo sus cosas, «pero Claudia me ha contado lo maravillosa que has sido con ella, a pesar de cómo se comportó. Te estaré eternamente agradecida». «No es necesario que me pagues la tarifa completa», le dije. «Podemos arreglar un plan de pagos que puedas permitirte. Y parte de mi trabajo es pro bono». Elena me miró con gratitud, pero también con dignidad renovada. «Te pagaré cada céntimo, Carmela. Quizás no hoy ni mañana, pero lo haré. Es importante para mí». Durante los meses siguientes, ayudé a Elena a navegar el complicado proceso de su divorcio. No fue fácil. Su marido tenía recursos y contactos, y utilizaba tácticas dilatorias para agotarla. Pero ella resultó ser más fuerte de lo que cualquiera, incluso ella misma, esperaba. Mientras tanto, Claudia se convirtió en una presencia regular en nuestro hogar. Venías a estudiar con Lucía. A veces se quedaba a cenar. Incluso me pidió que le enseñara a ti a hacer empanadas como las suyas, que son las mejores que he probado. Una tarde, mientras limpiábamos la cocina después de una de estas sesiones culinarias, Claudia me confesó algo. «¿Sabe por qué fui tan horrible con usted aquel día, en el cumpleaños? Supongo que eras una adolescente insegura», respondí, encogiéndome de hombros. «Todos cometemos errores a esa edad». «Era más que eso», dijo, mirando por la ventana hacia las calles de Lavapiés. Estaba celosa. ¿Celosa? ¿De mí? No pude evitar sonar incrédula. De lo que usted y Lucía tenían, de cómo la miraba ella, con tanto amor y admiración a pesar de sus peleas. Mi madre y yo nunca tuvimos eso. Ella siempre estaba demasiado ocupada intentando complacer a mi padre, organizando fiestas perfectas, manteniendo las apariencias. Se detuvo, con la voz quebrada. Ustedes tenían algo real, y yo lo envidiaba. Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca había visto nuestra modesta vida desde esa perspectiva, como algo que pudiera provocar envidia en alguien con tanto privilegio material. «Todas las familias tienen sus propias luchas, Claudia», dije finalmente. «Ninguna es perfecta». «Lo sé», asintió, «pero algunas tienen cimientos más sólidos, como el amor verdadero». El caso del divorcio de Elena se resolvió finalmente un año después, gracias a un juez perspicaz y a las pruebas que habíamos logrado reunir, incluyendo documentación sobre cómo ella había financiado el inicio de la empresa de su marido con su herencia familiar. Obtuvo un acuerdo justo: la casa familiar, una pensión compensatoria y parte de las acciones de la empresa. «No podría haberlo hecho sin ti», me dijo Elena, abrazándome después de la última audiencia. «Lo hiciste tú», le aseguré. «Yo solo te mostré el camino». Aquella noche organizamos una pequeña celebración en casa. Elena y Claudia vinieron a cenar, junto con Lucía y su novio Pablo, un compañero de la universidad que compartía su pasión por el derecho y la justicia social. Mientras servía la cena, paella, ¿no empanadas esta vez? Miré alrededor de la mesa y sentí una oleada de gratitud por los giros inesperados que había dado mi vida. De aquella madre anticuada, de la que su hija se avergonzaba, me había convertido en una profesional respetada, una mentora para mujeres como Elena,
una madre cuya hija la miraba con orgullo. «Un brindis», propuso Lucía, levantando su copa. «Por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Por las madres valientes», añadió Claudia mirándome a mí y luego a Elena. «Por la familia que elegimos», dijo Elena, sonriendo a través de lágrimas contenidas. «Y por las palabras hirientes que a veces nos empujan a crecer», concluí yo, recordando aquel día que parecía tan lejano ahora. Brindamos, nuestras copas entrechocándose con un tintineo musical que parecía decir: «Todo está bien ahora, todo está como debe estar». Más tarde, cuando todos se habían ido y Lucía se había retirado a su habitación, me senté en el pequeño balcón de nuestro apartamento, como había hecho tantas noches a lo largo de los años. Madrid brillaba bajo un cielo estrellado, hermosa y vibrante como siempre. Pensé en la mujer que había sido, insegura, temerosa, conformándome con menos de lo que merecía, y en la mujer que era ahora, fuerte, segura de mis valores, en paz conmigo misma. Todo había comenzado con unas palabras crueles. «Ella no necesita una madre tan anticuada como tú». Palabras que me habían herido profundamente, pero que también me habían despertado, empujándome a una transformación que nunca hubiera imaginado. A veces, reflexioné, las heridas más dolorosas traen los cambios más necesarios, y a veces, el mayor acto de amor que podemos hacer por nuestros hijos no es protegerlos de todo dolor, sino mostrarles cómo convertir ese dolor en crecimiento. Desde la habitación de Lucía, escuché el suave murmullo de su voz mientras hablaba por teléfono, probablemente con Pablo. Su risa, libre y feliz, me llenó de una alegría tranquila. «Gracias, Claudia», murmuré a las estrellas, «por esas palabras que tanto dolieron. Nos hiciste un favor a ambas, después de todo». Y en la quietud de la noche madrileña, sentí por fin que había completado un círculo. No era el final de mi viaje. Por supuesto, aún había mucho por aprender, por crecer, por vivir. Pero esta parte de la historia, la que comenzó con vergüenza y dolor, terminaba ahora con orgullo y gratitud. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y alegrías. Y yo estaba lista para vivirlo plenamente, sin disculpas, sin vergüenza, simplemente siendo yo misma. Carmela Rodríguez, una madre que había aprendido que nunca es tarde para reinventarse, para crecer, para florecer.